Juan Delgado. Gracias, Juan TH. Gracias a los amables oyentes de la Z101, el Gobierno de la Tarde, los amables compañeros aquí presentes. Miren, en torno a los precios que se miden por un índice que se llama Índice de Precios al Consumidor, el IPC. Ahora está de moda el término de la inflación. Es una situación inflacionaria por factores en parte internos de medidas de expansión monetaria que tomó la autoridad monetaria, el Banco Central, durante el año 2020 y 2021, y por factores externos referentes al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ha provocado escasez de productos, principalmente de materias primas, y encarecimiento de productos, en el caso también del petróleo y de otros combustibles. Ahora, en términos conceptuales, cuando hablamos de la inflación, hablamos de un desequilibrio entre la producción y la demanda que provoca alzas de precios, que es lo que estamos viviendo actualmente. Alzas de precios porque hay un desequilibrio entre la oferta se torna un poco complicada en el ámbito internacional, y la demanda que se mantiene en niveles de crecimiento luego del impacto del COVID. Y eso ha provocado aumentos de precios. Esa es la inflación. Hay otro concepto que es el que se conoce como deflación, que es lo contrario a la inflación. Cuando hay un exceso de oferta de productos, de bienes, que entonces frente a una demanda reducida o una demanda muy por debajo de la oferta, y entonces eso provoca una deflación, que es una depresión de los precios, que muchas veces es más peligrosa que la inflación, porque entonces afecta a la producción y puede provocar la quiebra masiva de empresas. Entonces está también la estanflación, sobre la cual también se ha teorizado, algunos economistas teorizan en la actualidad, porque dicen que pudiéramos correr el riesgo en algunos países de estanflación. ¿Qué es la estanflación? La estanflación es cuando hay una situación inflacionaria, como la que estamos viendo actualmente en República Dominicana, y un estancamiento de la economía, cuando la economía no crece o, por el contrario, decrece. Esa combinación de decrecimiento económico e inflación se conoce como estanflación. En la República Dominicana no tenemos esa situación, tenemos la situación de inflación, no de estanflación, porque la economía está creciendo. E incluso la demanda interna se mantiene en los mismos niveles en que pudiera estar si no tuviéramos inflación. Por lo tanto, las propias autoridades monetarias se sorprenden del hecho de que, bueno, tenemos inflación, altos precios, pero como quiera la gente sigue consumiendo. Pero hay otro concepto que sí se está aplicando en la República Dominicana en parte y que es delicado, que es el que se conoce como la reduflación. ¿Qué es la reduflación? La reduflación es cuando mercancías que son producidas, que son comercializadas, se les reduce el tamaño o se les reduce la calidad para no tener que aumentarles el precio en niveles desproporcionados, o para mantener el precio igual. Entonces dejas el producto con una menor calidad y tal vez con una reducción de su tamaño para dejarle el mismo precio. Eso se conoce como reduflación. Pudiéramos poner un ejemplo muy simple cuando hablamos del pan, que la gente te dice, bueno, mira, que los productores de pan están diciendo que van a hacer el pan más pequeño para poder venderlo a 5 pesos, porque si no, no van a poder venderlo a 5, van a tener que venderlo a 7. Para no aumentar el precio, lo que van a hacer es reducirle el tamaño. Pero ahí no hay un riesgo mayor, porque la reducción del tamaño no tiene que ver con la calidad. Ahora, cuando se le reduce la calidad al producto, sí la situación es delicada. Y nosotros tenemos en la República Dominicana una práctica que es interesante, pudiera ser atractiva en términos económicos, pero que al mismo tiempo tiende a, o debería tener la tendencia a llamar la atención de nuestras autoridades. Sin embargo, como se trata de sectores intocables que lo practican, entonces no pasa nada. Me refiero a las marcas propias de los supermercados. Las grandes cadenas de supermercados en el país tienen lo que se conocen como marcas propias, que son una línea de productos con una marca que ellos le ponen, y entonces la venden más barata a los consumidores. Tú vas al supermercado y tú ves un producto específico a un precio, y ves el producto de la marca local propia del supermercado más barato, pero muchas veces en menor tamaño o con su calidad reducida. Y a veces esa reducción de la calidad tiene que ver incluso con falta de regulación. Fíjense que cuando ustedes van a comprar productos de marcas propias en cadenas de supermercados famosas, todas lo tienen, se encuentra con que cuando usted revisa los indicadores de especificaciones del producto,
le aparece un cintillo que dice registro sanitario en proceso, registro mercantil en proceso. Y te dice, ven acá, ¿y cómo es que entonces un supermercado está vendiendo un producto cuyo registro sanitario todavía está en proceso? Quiere decir que las autoridades de salud pública no lo han aprobado, pero se está comercializando. Y ocurre algo peor, porque tú pudieras decir que la cadena de supermercados está comercializando un producto sin registro sanitario en su propio local. Pero muchas veces distribuyen ese mismo producto de esa marca local en otros establecimientos comerciales, pudieran ser colmados o supermercados de los pueblos del interior. En los pueblos del interior hay supermercados que no pertenecen a las cadenas famosas que conocemos aquí en la capital. Y muchas veces tú entras a esos supermercados en los pueblos y te encuentras con productos de la línea o de la marca de un supermercado específico. Y te encuentras con que el producto dice registro sanitario en proceso, registro industrial en proceso. Y entonces uno se pregunta dónde está Proconsumidor, que no se ocupa de que el supermercado en cuestión o el establecimiento comercial en cuestión venda un producto con su registro industrial y su registro sanitario ya aprobado. Ah, no. ¿Y cómo es eso de que tú lo puedes vender aún cuando está en proceso? Ahora la gente no se fija en eso. ¿Por qué? Porque el consumidor, principalmente de estrato social más pobre, tiende a fijarse en el precio del producto y no a fijarse en la calidad del producto. Entonces, como hay una tendencia de las clases más desposeídas a fijarse más en el precio que en la calidad, entonces se pone en práctica lo que se conoce en términos conceptuales como la reduflación. Eso se aprovecha o se expande mucho más en tiempos de inflación, en tiempos de aumentos de precio. Lo que yo quiero llamar la atención aquí es a las autoridades de nuestro Ministerio de Salud Pública, del Instituto de Defensa de los Derechos del Consumidor y el Usuario, Proconsumidor, de Procompetencia y de otras tantas instituciones estatales, porque lo que tenemos son muchas instituciones reguladoras y ninguna regulan, para que no se permita que los supermercados, repito, de grandes cadenas, de grandes empresarios en el país, sigan comercializando productos que no tienen su registro industrial todavía aprobado y que no tienen su registro sanitario todavía aprobado. Pueden utilizar o comercializar bienes de su propia marca. Pueden reducirle ciertamente la calidad para poder venderlo a un precio más bajo. Pueden reducirle ciertamente el tamaño también para venderlo a un precio más bajo. Eso no es ilícito. Esa reduflación no es ilegal. Pero sí es ilegal venderlo sin el registro sanitario y sin el registro industrial establecido previamente aprobado. Y búsquenlo. Ahora mismo el que esté escuchándome, vaya al supermercado, busque alguno de esos productos y revise entonces las especificaciones del producto. Y cuando revisa las especificaciones se va a encontrar con ese letrerito, esa muletilla. Registro industrial, entre paréntesis, en proceso. Registro sanitario, entre paréntesis, en proceso. Y las autoridades de regulación no tienen que ver entonces con velar por la salud del consumidor o por el bienestar del consumidor. Atento a que el producto se va a vender un poco más barato y entonces no va a tener inflación, pero sí va a tener reduflación.